Y para analizar qué sigue, cuáles podrían ser los escenarios políticos y electorales tras las primarias de la oposición del pasado 22 de octubre y de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, ya está con nosotros Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, para analizar esta situación. Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Buenos días a todos quienes nos escuchan y gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con la audiencia su análisis. Recientemente la oposición de Venezuela denunciaba que el gobierno de Maduro intenta invisibilizar el resultado de las primarias. Quisiera conocer su opinión sobre la realización de las primarias y el mensaje de los venezolanos. Bueno, yo creo que invisibilizar lo que sucedió en la primaria es un propósito, yo diría que imposible, ¿no? Porque además todos en todas partes vimos lo que sucedió en la primaria, o sea, fue absolutamente evidente que hubo una participación muy alta, como nosotros incluso habíamos previsto en los últimos estudios de opinión que hicimos primero en el mes de junio de este año y después en el mes de octubre, a pocos días de la primaria, un estudio que cerró el 10 de octubre, y básicamente, bueno, las proyecciones que en principio habíamos hecho se cumplieron, pero una cosa, bueno, es uno tenerlo en el estudio y saber que en principio debería haber una participación muy alta, y otra cosa completamente distinta es verla el día que sucede y ver además la emoción de la gente, un acto cívico extraordinario donde todo el mundo ayudaba a todo el mundo para encontrar dónde votar y en qué mesa lo tenía que hacer. Entonces creo que lo que vimos fue un evento cívico extraordinario el domingo pasado, que es imposible de ocultar. O sea, la realidad del asunto es que se puede decir lo que se quiera, pero para todo el mundo es evidente lo que sucedió. Y creo que, bueno, que ahora en este momento hay un camino largo por delante que recorrer, un camino que, al igual que sucedió con la primaria, estará lleno de obstáculos, pero bueno, es el nuevo desafío, digámoslo así, que enfrentan los sectores democráticos del país en este momento. Se hablaba de un porcentaje de alrededor del 10% de participación ciudadana. Eso era lo que indicaban algunas encuestas. ¿Se superó las expectativas de la oposición, de los organizadores y de los propios venezolanos? Sí, bueno, sí se superó. Nosotros, en el caso de nuestro estudio del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, nuestra proyección era un piso del 8% y un techo que andaría alrededor del 19%. La realidad es que cuando se saca la cuenta, algo que hay que tomar en cuenta es que ese padrón electoral de 21 millones de personas no es real. Y no es real porque, bueno, tenemos un número importante de venezolanos fuera del país que siguen estando presentes en ese padrón electoral. Sabemos que hay 7 millones afuera, de los cuales la mitad pueden ser votantes. Y después, por el otro lado, tenemos una serie de migraciones internas por la situación del interior del país. Entonces tenemos gente del interior del país que se va a Caracas, que se viene a Caracas, o que se va a otras ciudades, digamos, más amigables, donde hay menos problemas con los servicios públicos, y que esas personas, evidentemente, ese día, si están en una ciudad lejana, tiene costos para ellos muy elevados trasladarse a su ciudad donde normalmente votan para votar en una primaria. Entonces, nosotros podemos estar en un padrón que, si lo sinceramos, si ese registro electoral se sincera, debe andar aproximadamente por unos 15 millones de personas en este momento. Y la cuenta la hay que sacar a partir de allí. Entonces el nivel de participación es algo más alto del 10%, estimo aquí al ojo por ciento que puede andar por el orden del 15%, 14, 15%, tomando en cuenta esa realidad, ¿no? Entonces creo que hubo una participación efectivamente más alta de la que la mayoría de la gente esperaba y de la que el gobierno esperaba. Y creo que todas las reacciones que estamos viendo actualmente de ataque a la Comisión Nacional de Primaria, de tratar de descalificar el resultado, de montar una matriz de opinión sobre un fraude que resulta poco creíble, si el gobierno hace sus propias mediciones, como las hace permanentemente, va a encontrar que esa matriz de opinión no va a calar al final del día, y es un esfuerzo pues un poco inútil, con costos muy altos para el gobierno, porque la realidad del asunto es que perseguir a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria para hacer creíble algo que no es cierto,
lo que puede terminar es generándole problemas, por ejemplo, en los procesos de negociación y ampliación de licencias y flexibilización de sanciones que tenemos hoy en día. Se habla de un fraude, de que se montó aparentemente un circo. Quisiera que nos hablara acerca de cómo fue el proceso, que en este caso fue autogestionado. Es decir, los propios venezolanos estaban allí siendo veedores de este proceso. Sí, bueno, la realidad del asunto es que yo diría que es imposible hablar de un fraude. Ya vimos que entre quienes competían, básicamente nadie ha introducido ningún reclamo ni ningún recurso hablando de un fraude, y evidentemente si hubiera habido un fraude, pues tendríamos a los demás competidores en el proceso reclamando en este asunto. Lo que nosotros tuvimos efectivamente fue un proceso de primaria, como le decía, que para darse tuvo que vencer muchos obstáculos que en Venezuela, bueno, se tradujeron en primero una negociación con el CNE que pareciera que se iba a contar con la ayuda del CNE para después hacer renunciar a todos los rectores del CNE y dejar a la Comisión Nacional sin piso, un proceso que contó con recursos muy escasos, que al final del día hicieron que mucha gente tuviera que trabajar voluntariamente en las mesas, en los centros de votación, pero lo que en realidad hizo posible todo esto, bueno, por un lado fue la disciplina y digamos y el buen tino de la Comisión Nacional de Primaria, y por la otra un factor innegable que hizo esto realidad es el involucrar a la sociedad en general, que entró en este proceso, lo tomó como propio y que de alguna manera se apoderó de los centros, de las mesas de votación, hizo todo el trabajo que había que hacer de manera voluntaria sin esperar nada a cambio, más allá de la satisfacción de sacar un evento de esta naturaleza adelante. Y hoy en día, pues gracias a este evento, hay un liderazgo identificado y legitimado en este proceso, que creo que es lo que más le preocupa al gobierno, y un liderazgo que sacó un porcentaje, yo diría que casi unánime, de más del 90% de los votos, y que de alguna manera en este momento cambia el juego político y cambia el juego electoral. Entonces creo que al final del día la gran preocupación del gobierno y la razón por la cual trata de descalificar el proceso es porque sabe que esto es básicamente un cambio de juego, y un cambio de juego que complica las cosas mucho más para el gobierno, porque el gobierno estaba, pues digamos que en un status quo que le resultaba hasta cierto punto confortable, favorable, sin competidores, digamos, fuertes al frente, y que en este momento pues hay una situación completamente distinta, porque lo que hemos visto como resultado de este proceso es un fenómeno político que no veíamos desde tiempos de Chávez, y que y esto pues marca, por decirlo así, un rompeaguas que va a significar un cambio completo en todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, con respecto a esta investigación, a miembros de la Comisión Nacional de Primaria, Provea se pronunció y dice que nadie debería ser perseguido por estar apegado a la Constitución y a las leyes. Quisiera que nos hablara acerca de eso. La comunidad internacional se ha pronunciado reconociendo los resultados electorales del 22 de octubre. Bajo esta perspectiva, ¿cuáles pudiesen ser los escenarios de aquí en adelante para quienes integran esta comisión? Bueno, a ver, mi apuesta, es difícil saber lo que el gobierno tratará de hacer para darle credibilidad a su hipótesis. Y lo que te voy a decir no necesariamente es lo que va a pasar, pero es lo que yo, tratando de ponerme en los zapatos de quienes toman las decisiones en el gobierno, creo que terminará pasando. A ver, yo con toda franqueza no creo que por mucho esfuerzo que haga el gobierno en darle credibilidad a esa hipótesis, logre ganar credibilidad en la opinión pública. Y en la medida que ellos hagan sus mediciones, como te decía hace un momento, lo que se van a encontrar es que esa hipótesis no va a generar mayor, no va a germinar como ellos esperan en un momento determinado. Y eso creo que lo van a saber en unas pocas semanas, cuando vean que, bueno, que sencillamente no hay ningún avance en la credibilidad sobre esta hipótesis. Hecho eso, yo creo que ir contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria va a complicar la situación con la comunidad internacional, por lo cual si el gobierno saca una estimación, un cálculo de costos-beneficios sobre atacar a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, se va a encontrar que esa relación costo-beneficio es tremendamente desfavorable.
porque esto puede significar un retroceso en todos los acuerdos que ha habido, donde el gobierno sin lugar a dudas ha ganado en esta negociación, ha ganado flexibilización de sanciones, ampliación de licencias, lo cual implica un aumento en su ingreso que puede ser muy importante. De hecho, economistas como Asdrúbal Oliveros calculan ese aumento en el ingreso del gobierno en aproximadamente 50%, y traduce esto en crecimiento del PIB a un 10%, que inclusive cuando se hablaba cuando se montó aquella campaña de Venezuela se arregló, lo que tuvimos fue un crecimiento del 6%. Aquí estamos hablando de casi el doble. Entonces, bueno, atacar a la Comisión Nacional de Primaria y tratar de simplemente para descalificar un evento que nadie va a creer, o sea, que al final del día todo el mundo lo vio y que no hay manera de cambiar la percepción que la gente tuvo en vivo de lo que sucedió en el evento, puede por el contrario terminar generando costos muy altos, porque pueden terminar perdiendo todo lo que ganaron. Entonces, bueno, yo en lo particular, tratando de ponerme en los zapatos del gobierno, creo que después de hacer algún ruido durante las primeras semanas y hacer unas mediciones y ver si mi tesis está ganando alguna credibilidad o no, yo creo que inevitablemente lo que va a pasar es que el tema se va a diluir y va a quedar atrás, sencillamente porque la relación costo-beneficio de seguir adelante con esto va a ser tremendamente negativa para el gobierno. Esa es la impresión. Ahora la próxima lucha que viene, digamos que el próximo objetivo para los sectores democráticos del país es lograr justamente que la persona que escogieron pueda competir en esta elección. Y ahí es donde viene, digamos, la próxima fase, por decirlo así, de la lucha de los sectores democráticos del país por tener una elección que sea competitiva de cara al año 2024. Así es. La candidata María Corina Machado ha dicho que es el pueblo quien habilita y que lo que hay es que despejar ese camino, esa ruta para las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve usted este camino bajo estas perspectivas de lo que está ocurriendo en este momento con respecto a las investigaciones a la comisión? ¿Y qué va a pasar con estos acuerdos de Barbados? ¿Usted cree que esté el camino dado para que se respeten estos acuerdos? Bueno, a ver, yo ahí tengo una diferencia con María Corina en el sentido de que no es que niegue que el pueblo es el que habilita, pero sí creo por el otro lado que ella nunca ha estado inhabilitada, al contrario de lo que dice el gobierno y lo que dice la Contraloría. La Constitución es muy clara, las leyes son muy claras, y para que una persona sea privada de sus derechos políticos tiene que tener sentencia definitivamente firme y además por razones penales. Entonces, al final del día, la inhabilitación no puede ser entendida como una decisión política que toma unilateralmente el gobierno o que toma unilateralmente quien ocupa el poder para sacarse de encima un adversario político que puede derrotarlo en una elección. Esto sencillamente, esa inhabilitación a efectos reales no existe, y lo que hay que buscar la manera es que esa inhabilitación de alguna manera se sincere y se reconozca que esa inhabilitación jamás ha existido. Y entendemos que por el lado de la comunidad internacional y también de los sectores democráticos que están en la mesa de negociación, se ha centrado mucho la discusión en este tema, y creo que va a ser el centro de la discusión en las semanas y meses por venir. Creo que eso va por allí. Ahora, para el gobierno, evidentemente, esto es la decisión más complicada de todo el proceso de negociación, por una razón muy sencilla. El gobierno no puede ganar una elección con condiciones, no puede ganar una elección democrática. Y el gobierno en este momento está tratando de ver cómo puede, tomando ventaja de que ocupa el poder, ver cómo puede hacer para ir a una elección en el 2024 que no lo quite del poder. Yo he venido diciendo desde hace algún tiempo, y aprovecho la amable invitación a este espacio para repetirlo, que en procesos de cambio político los gobiernos pueden tomar una de dos actitudes. Una es negarse al cambio político, tratar de bloquear el cambio político, y en algunos casos algunos gobiernos han tenido éxito, normalmente porque tienen un apoyo importante de la población, o por lo menos digamos que tienen un país
relativamente dividido, en el cual tienen un sector muy importante, digamos, porcentualmente de la población que los apoya. Y en otros casos han fracasado porque no tienen ese apoyo o porque el apoyo es muy pequeño, que es lo que sucede en este momento con el gobierno. La otra actitud que toman los gobiernos es negociar ese cambio político, negociarlo como lo negoció Pinochet en Chile, como lo negoció el señor de Klerk en Sudáfrica, como lo han negociado otros gobernantes que de alguna manera han visto que pueden tener futuro político si facilitan el proceso y pueden, por el contrario, anular ese futuro político si al final tratan de manera ilegal, de manera inconstitucional, por el uso de la fuerza, de detener un proceso de esta naturaleza. Entonces yo creo que para un gobierno que le preocupa un proceso de transición, el momento de negociar es mientras todavía están en el poder, porque si de alguna manera un gobierno se niega a negociar mientras está en el poder y lo llega a perder, después de eso no hay nada que negociar. Después de eso sencillamente las cosas habrán cambiado totalmente, y como habrán cambiado sin acuerdos, entonces al final del día construir acuerdos con quien perdió se vuelve algo mucho más difícil para el perdedor, porque al final del día está negociando ya cuando no tiene nada que ofrecer. Entonces creo que este es un momento donde la negociación se vuelve importante, pero se vuelve importante si el gobierno entiende que la negociación no puede ser utilizada como una táctica dilatoria, sino que tiene que utilizar la negociación justamente para tratar de buscar un acuerdo que le permita tener futuro político. Eso es fundamental. ¿Quién es hoy María Corina Machado después de las primarias y cómo ve el respaldo de los partidos políticos de oposición en este momento? Bueno, a ver, María Corina Machado, yo creo que el apoyo que obtuvo el día domingo, sin lugar a dudas, la colocan no solamente como candidata de cara al 2024, sino como la líder político del sector democrático, sin lugar a dudas, ¿no? En cuanto al apoyo de los partidos políticos, yo creo que eso también se manifestó el día domingo, no solo por la expresión de los voceros de los partidos políticos que se dieron entre el domingo y el lunes, sino por el mismo voto. O sea, la realidad del asunto es que un partido político, llámese como llámese, póngale el color que usted le ponga, no se puede colocar de espaldas a su electorado. Y con un resultado como el que hubo, es evidente que su electorado ya decidió, su electorado participó y su electorado decidió. Y los partidos en este momento, pues la lógica es que los partidos de alguna manera, como representantes de ese electorado, deben alinearse con ese mandato, deben alinearse con los que el electorado les pidió. Yo creo que lo que corresponde ahora es que los partidos, igual que ha sucedido en el pasado, cuando, por ejemplo, Manuel Rosales fue candidato, cuando Enrique Capriles fue candidato en 2 oportunidades, 2012 y 2013, ahora lo que corresponde es darle el mismo apoyo, con la misma fuerza que se le dio a las personas que trataron de llevarnos a digamos, a un cambio político en oportunidades previas como el 2006, 2012 y 2013. Yo creo que es lo que corresponde en este momento, y esperemos, bueno, que la sindéresis, el pensar primero en el país, que colocar los intereses del país por delante sea lo que prive en este caso, y que los partidos, los líderes de los partidos políticos tradicionales y emergentes nuevos, que se unan en una sola causa para sacar al país adelante, que es lo que todos los venezolanos esperamos. Quiero despedirme con una última pregunta y tiene que ver con lo que nos han escrito por nuestro canal de YouTube. Nos dice cuáles son los desafíos en caso de que permita que se inscriba María Corina Machado para unas presidenciales, porque la gente no confía en la participación del Consejo Nacional Electoral. Entonces quiero que nos brinde su opinión. ¿Ve la posibilidad de que María Corina Machado pueda llegar a Miraflores en el próximo año 2024 bajo estas condiciones? Bueno, a ver, yo creo que digamos que las condiciones se están alineando poco a poco para que ese escenario pueda ser un escenario real. Yo por naturaleza, bueno, yo siempre he dicho, yo tiendo, mucha gente me acusa a veces de ser muy poco optimista en mis escenarios, y la realidad del asunto es que uno, cuando es analista, uno no puede ser ni optimista ni pesimista, porque ambas cosas son un sesgo al análisis que uno puede hacer. Pero independientemente de que ser optimista por naturaleza o pesimista por naturaleza constituyen un sesgo,
La realidad del asunto es que hoy en día hay razones para ser más optimistas porque las condiciones se están dando para que ese cambio político suceda. Evidentemente pueden pasar varias cosas aquí, puede pasar que vayamos a esta elección con otro CNE, dependerá de las negociaciones, o que en el mismo CNE si las negociaciones, digamos, no tienen los resultados que nosotros esperamos. Pero el primer obstáculo, el más grande, el que hay que superar en este momento, es la habilitación de María Corina Machado, que yo no tengo ninguna duda de que se puede lograr. Es más, yo no sería optimista de cara al 2024 si no podemos lograr esa habilitación, porque si no podemos lograrlo menos, no podemos lograrlo más. Entonces yo creo que para el gobierno, digamos, el peligro máximo es perder la elección y tener que reconocer los resultados, y el tema de la habilitación pues es un tema menor comparado con ese otro. Entonces yo creo que el tema de la habilitación debe ser el centro en este momento de la lucha, debe ser el centro del proceso de negociación, y es lo que toca en este momento porque ella se ha ganado este derecho por el voto popular, por el voto de la mayoría de los opositores en este momento, y eso creo que es lo que donde hay que enfocarse en este momento. Superado ese obstáculo, yo creo que si se logran acuerdos en ese sentido, también se pueden lograr acuerdos en relación al Consejo Nacional Electoral. Pero lo que hay que tener siempre presente es que el Consejo Nacional Electoral no es el que decide el resultado de una elección. El resultado de una elección lo decide la participación de la gente. Y si nosotros estamos en cada centro, tenemos testigos en cada lugar, se vota y se hacen las auditorías como normalmente se han hecho y como quedó demostrado, por ejemplo, en el año 2015, no hay manera de robarse una elección. Entonces yo creo que lo que es importante es prepararnos por este camino que va a ser ya como decía anteriormente, una cancha de obstáculos muy complicada, pero donde tenemos las de ganar, donde hay hoy en día condiciones para poder decir que podemos ganar esta carrera. Gracias por su tiempo y por su análisis. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Bueno, muchísimas gracias, siempre a la orden. Era Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP.